Pero para empezar a enseñar sobre cómo viene el reino, quiero tocarle algunas cosas que son importantes que usted tiene que conocer. La Biblia nos dice aquí en el versículo que leímos que Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, creed en el evangelio. Usa la palabra evangelio. ¿Qué vino predicando Jesús? El evangelio. ¿Qué significa evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuáles son las buenas noticias del reino de Dios? ¿Cuál fue el primer mensaje que el Señor empezó a proclamar, empezó a predicar? El primer mensaje, gloria al Señor, que Jesús predicó, dijimos, es el evangelio del reino. Vino predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo es ahora, llegó el tiempo, ya es el momento, gloria al Señor, se acercó el reino de Dios una vez más a ustedes, gloria al Señor. ¿Qué reino? Aquel reino que Eva y Adán perdieron en el huerto del Edén. Dios hizo al hombre y a la mujer para que reinaran. En el corazón de Dios estaba el gobierno, estaba que el hombre y la mujer gobernaran, sojuzgaran la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Adán y Eva pecaron y el reino les fue arrebatado. Ellos mismos se entregaron el reino, gloria al Señor, a Satanás. Pero Jesús vino a recuperar. Jesús dijo: yo he venido, y por eso venía predicando y hablando del reino. Yo he venido a restituirlo, yo he venido a restablecerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la buena noticia. Así que el evangelio, hermano, la noticia del evangelio es que Jesús viene a restaurar el reino. Jesús viene a darnos una vez más el reino a los seres humanos. Amén, gloria al nombre del Señor. Y es a través de Jesús. Lucas capítulo 4 versículo 42 al 43. Vaya conmigo, Lucas capítulo 4 versículo 42 al 43. Dice la palabra del Señor, 42 al 43. Dice: gloria al Señor. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Miren, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Para eso he venido yo, para eso he sido enviado, para anunciar la buena nueva, para anunciar que el evangelio del reino, para decir que Dios mismo se está acercando a la tierra, para decir que el cielo viene a invadir la tierra. Gloria al nombre del Señor. Que lo que hay en el cielo se va a manifestar en la tierra. Eso era lo que Jesús, aleluya, había sido enviado a proclamar, a decir. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Luego vaya a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 versículo 1. Gloria al nombre del Señor. Le estoy enseñando palabra para que usted vea cuál fue el propósito de Jesús. Que Jesús lo que predicó y anunció fue la buena noticia del evangelio del reino. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Mire, algo importantísimo. ¿Cuál era el tema de Jesús? ¿Cuál era el tema de su predicación? ¿Están conmigo? El evangelio del reino de Dios. La buena noticia que Dios estaba acercándose a los hombres. Ese era el tema principal de la predicación de Jesús. Amén. Ahora, mire, es interesante que en todas las ciudades y en todas las aldeas Cristo predicaba el mismo tema, la misma predicación. La predicación era el reino de Dios. Dirá usted: pastor, ¿por qué está repitiendo y repitiendo y hablando del reino de Dios? Al final va a entender por qué.
Jesús lo hacía. Jesús se iba a una ciudad y predicaba el reino. Se iba a otro lugar y predicaba el reino. Yo quiero que note algo ahí en la escritura, al final del versículo 1 del capítulo 8, dice: y los 12 con él. Quiere decir que los 12 discípulos que seguían a Jesús estaban oyendo siempre el mismo mensaje. Ellos ya sabían, ellos decían: bueno, lo que Jesús predicó en Galilea lo va a venir a predicar en Capernaum. Lo que predicó en Capernaum lo va a ir a predicar en Decápolis. Lo que predicó allá lo va a predicar allá. Ellos ya sabían el tema. Ahora les pregunto yo, ¿por eso les aburría el tema? No, ellos mismos estaban aprendiendo. ¿Por qué Jesús predicaba lo mismo? ¿Por qué Jesús predicaba lo mismo? Ese era el tema de la predicación. Escúcheme bien, hoy vamos a hablar de dos cosas: predicación y enseñanza. La predicación de Jesús era la proclamación del reino de Dios, el evangelio. Pero eso no fue lo que él enseñó. Vamos a ver qué fue lo que Jesús enseñó. Pero yo le estoy hablando de la misma predicación. Él proclamaba lo mismo en todas las ciudades donde iba, y los discípulos estaban con él. Lucas capítulo 9, versículo del 1 al 2. Vaya conmigo ahí. Lucas capítulo 9, versículo 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar. ¿Qué él les envió a predicar? El reino de Dios, y a sanar los enfermos. Miren, el mismo mensaje que Jesús predicaba en todas las ciudades es el mismo mensaje que manda a sus discípulos que vayan y proclamen. ¿Por qué tenemos que estar repitiendo? Porque eso tiene que llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Una de las maneras para aprender una cosa es la repetición. Si te están repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, te están hablando de un mismo tema, tú vas a aprender. Amén, vas a aprender. Por eso nosotros estamos hablando del reino. Yo quisiera que todo predicador que se me suba aquí, que hable del reino, que hable del reino. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Aleluya, que cada vida se establezca. Eso es, hermano, no hay otra cosa más. Estableciéndose el reino en tu vida y en mi vida, ya la hicimos.